En este video vamos a hablar de la rotación de cuerpos rígidos, movimientos de trayectoria circular, y vamos a terminar de explicar cómo es que funciona o la física detrás de los cambios en una bicicleta. Bien, para empezar vamos a hablar de la posición angular y la velocidad angular. Si tenemos un cuerpo que está describiendo una trayectoria circular, además de trabajar con los ejes X e Y, yo podría poner un eje de coordenadas y medir el ángulo y saber la posición en la cual se encuentra una partícula en función del ángulo que está describiendo. Teniendo en cuenta esta consideración, de considerar el ángulo en vez de la posición como trabajábamos en ejes coordenados cartesianos, podemos hablar de la velocidad angular. Y vamos a hablar de la velocidad angular como el ángulo, la variación del ángulo, que describe una trayectoria en un intervalo de tiempo. Esto es lo que vamos a hacer como la velocidad angular. En este caso, vamos a soler trabajar el ángulo en radianes y el tiempo obviamente en segundos. También es común hablar de la velocidad angular como revoluciones por minuto, y ahí lo que estaríamos diciendo es cuántas vueltas da un determinado cuerpo, una trayectoria circular, en un segundo. La velocidad angular también es un vector, y para conocer este vector vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Si tenemos un cuerpo que está girando en este sentido, la regla de la mano derecha lo que me dice es lo siguiente: extienda su mano de esta manera. Los dedos que tenemos de este lado son los que van a mostrarme hacia dónde se está realizando el movimiento, y el dedo que nos queda acá arriba nos va a indicar hacia dónde apunta el vector. Entonces tenemos este cuerpo que gira en esta dirección, está girando en esta dirección, el vector velocidad angular es un vector hacia arriba. Digamos que es perpendicular a la trayectoria. En el caso de que esté girando en el otro sentido, si esté girando en este sentido, la velocidad angular estaría siendo un vector que apunta hacia abajo. Como dije antes, las unidades serían radianes sobre segundos. A todo esto es importante hablar de cuándo vamos a considerar que la velocidad angular es positiva o cuándo negativa. Y en este sentido, una velocidad angular positiva, lo que me estaría diciendo es que estaría aumentando el ángulo, y una velocidad angular negativa significa que el ángulo estaría retrocediendo. Para esto se utilizan reglas. Uno tiene que, como antes elegíamos nuestro sistema de referencias, ahora también vamos a elegir nuestro sistema de referencias en función al giro. Y vamos a decir, por ejemplo, que si gira en este sentido, es decir, en el sentido antihorario, vamos a considerarlo como una velocidad positiva, y si el movimiento es en el sentido contrario, en el sentido de las agujas del reloj o sentido horario, vamos a considerar la velocidad angular negativa. Como dije hace un rato, esto es arbitrario, va a ser en función de lo que yo elija. Podría considerar el sistema al revés como mi nuevo sistema de referencia, Este es el que se suele usar por convención en la mayoría de los ejercicios, pero repito que es arbitrario. Bien, un cuerpo puede estar quieto inicialmente y después de un tiempo empezar a moverse, como por ejemplo una rueda de una bicicleta. En este caso, la velocidad angular no es constante, se produjo una aceleración angular. Y la aceleración angular lo que va a estudiar es cómo cambia la velocidad angular en función del tiempo. Ahora vamos a quedarnos con las unidades que van a ser radianes divididos segundos al cuadrado. O muchas veces directamente se escribe como 1 sobre segundos al cuadrado, ya que muchas veces el radian no se escribe y se deja expresado como 1 segundos al cuadrado. De la misma manera que antes, la aceleración angular también es un vector y nos guiamos nuevamente por la regla de la mano derecha. Acá tenemos el mismo caso que antes, este cuerpo que giraba en este sentido. Si está aumentando su velocidad angular, la aceleración angular también es en la misma dirección, hacia arriba. Esto tiene mucho sentido porque también lo que estaría diciendo esto, que esta aceleración hacia arriba provocaría que este vector velocidad angular cada vez sea más grande. En el caso contrario, que esto esté girando en este sentido, esté girando en este sentido, pero tenga una aceleración angular contraria, es decir, que lo está frenando, como sería una rueda de una bicicleta cuando uno va apretando el freno,
Vean que la aceleración angular se lo está frenando, tiene sentido opuesto, y lo que haría este vector sería ir reduciendo el valor de la velocidad angular hasta llegar a cero. Si esta aceleración continúa, ya dejaría de ser el ejemplo del freno, esto empezaría a girar en el sentido contrario. ¿Cómo podría ser el caso, por ejemplo, de un yo-yo o de otros elementos? Bien, es muy recomendable para este caso de este tipo de estudios hacer una analogía con lo que fue el movimiento rectilíneo, ya que nosotros trabajamos principalmente con movimiento rectilíneo, empezamos a hacer toda la primera etapa de física con movimiento rectilíneo. Cuando pasamos al movimiento circular vemos que es muy similar. Nosotros conocíamos la fórmula del movimiento rectilíneo como la velocidad final igual a una velocidad inicial más la aceleración por tiempo. En este caso vamos a tener velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Otras fórmulas que a veces tenemos, ¿sí? Esta fórmula que suele ser la combinación de estas dos, ¿sí? O esta que está acá, que es la que también solemos trabajar, como el desplazamiento igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La versión completa de esta ecuación, la de posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y tenemos su análoga, ¿sí?, en el movimiento circular, ¿sí? La variación del ángulo sería la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si yo querría calcular el nuevo ángulo, habría que agregarle acá el ángulo inicial, ¿no? Y me quedaría que el ángulo final, ¿sí?, la posición angular final, es igual a la posición angular inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Vean que las fórmulas son las mismas. Otro tema interesante en esta parte de estudio es estudiar o relacionar el movimiento circular con el movimiento tangencial, ¿sí? Yo puedo considerar si esta parte de la hélice, que en este momento tiene una velocidad tangencial en este sentido, ¿no? Cuando la hélice está en la otra posición, me acerco la pantalla, puede pasar. Cuando la hélice está en esta posición, sí existe una velocidad tangencial para este lado, ¿sí? Esto también lo vimos cuando estudiamos movimiento circular. La relación en este caso es que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Lo mismo pasa, ¿sí?, para el caso de la aceleración angular, ¿sí? Si yo quiero calcular la aceleración que está actuando en este lugar, también la puedo calcular como la aceleración angular por el radio, ¿sí? Esto es a diferencia de la aceleración centrípeta, ¿sí? Esto es distinto, porque lo que estamos diciendo es que cuando estudiábamos la aceleración centrípeta, estudiábamos que esta velocidad tangencial permanecía constante, ¿sí? Entonces era la aceleración que tenía que existir para esto describir una trayectoria circular. Acá lo que yo estoy estudiando es que el hélice estaba quieta y empieza a aumentar su velocidad angular. Por lo tanto también hay un aumento de esta velocidad tangencial. Esta aceleración es la aceleración tangencial que está diciéndome cuánto está aumentando este vector, ¿sí?, que no es lo mismo que la aceleración centrípeta. Bueno, ahora estudiemos cómo es que, o la ciencia, o la física detrás de los cambios de una bicicleta. Tenemos en la bicicleta, tenemos el piñón que está atrás y el plato, ¿sí?, o depende cómo lo quieran llamar según